¿Qué tal, Napoleón? Buenas tardes y bienvenido. Hola Wendy, muy buenas tardes, saludos con todos ustedes y un querido y fuerte abrazo a todos los hermanos de Guayaquil. Arrancamos entonces. Eduardo, Mauricio, Luisa. Perfecto, ¿cómo está Napoleón? Yo quiero saber, justamente, le saludo a Eduardo Mendoza, ¿qué opinión le merece el tema este de la ley tributaria? Yo quiero saber más que nada porque la última vez que se hizo un tema así de remisión, creo que fue, si mal no me equivoco, ha sido en los últimos tres gobiernos, sobre todo en el de Lenín se recaudó bastante dinero. Pero ¿cree usted que esto de aquí le conviene al Ecuador, que la ley de remisión está aquí, que se está planteando, le conviene al Ecuador? ¿Se va a poder obtener los 800 millones de dólares que se están planteando solamente con el tema de la exención de los impuestos y etcétera, etcétera, y con pues, las multas y todos los daños que se han venido dando? Eduardo, yo te contestaría que de la siguiente manera, mira, Colombia, el presidente Duque quiso hacer dos reformas tributarias, pudo la primera y la segunda, Colombia se desagretó y no pasó. Luego viene el señor Petro en Colombia y la reforma tributaria que tenía como 400 artículos, la aprobaron 80, o sea, mira cómo le disminuyeron. Perú, Castillo no pudo pasar la reforma y se cayó él, entre otras cosas. Boric, con una reforma interesante, inteligente, se le cayó la reforma y no le pasó la asamblea. Lo que te quiero decir es que en América Latina cada vez es más difícil que los parlamentos y los pueblos acepten ajustes a su bolsillo a través de reformas tributarias. Por lo tanto, aquí solo hay un tiempo, no es como en el fútbol que hay dos tiempos, peor, extras. Por lo tanto, la primera reforma tiene que ser completa, consistente, estructural, cuidado y se nos acaba el oxígeno y luego sí vamos a tener los problemas que devienen cuando el país no está bien estructurado. Entonces, con ese comentario, tú ves que la reforma que presenta el presidente Novoa, realmente el 95% de la reforma tributaria es la amnistía. Te pongo un ejercicio, es el hijo que no estudió, no hizo sus tareas en el colegio y se quedó para el supletorio y viene y le dice al padre, que el padre tiene dos opciones, o le perdona y no le dice nada más, o le dice, a ver, vente, te voy a poner un horario de estudios, un profesor que te ayude externamente, yo te voy a controlar, o sea, una solución del perdón o de la estructura. Y la respuesta es que un país lo que necesita es reformas estructurales, reformas potentes para no pensar en un año, sino hacer que este país vaya creciendo a 10, a 15, a 20 años. Y por lo tanto, sí, la reforma deja muchísimo que desear en lo que se refiere a estructura de financiamiento de caja fiscal. Así que temo yo que esta reforma, no sé si le pasarán, sé que hay ahí un acuerdo parlamentario, pero hay algunas cosas que son, por decirlo menos, bastante indigeribles, indigestables. Ahora, hablemos un poquito del ISD. A mí me preocupa mucho el tema del ISD. Ahorita se va a eliminar el ISD prácticamente. No es que se elimina, pero se baja pues, los puntos porcentuales que se había establecido justamente y ya está prácticamente por ley. Pues, o sea, ya la Corte se pronunció, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que yo pregunto es, ¿va a haber un hueco fiscal? Y ese hueco, ¿con qué se puede llenar? Porque no son solamente los 800 millones de dólares que se plantean que se van a obtener justamente. Pregunto, porque el país está sufriendo mucho el tema económico, que también lo lleva al mismo tiempo a la delincuencia, pues y a tanto paro pues que hemos tenido y tanto problema. Muchas personas me dicen, pero ¿cómo me afecta a mí? Yo soy un ciudadano de la calle, ¿cómo me afecta a mí estos temas Okay. tributarios, esta reforma? Y siempre le digo, mire, el Ecuador, el 80% de los ingresos que tiene este país son tributos. Y el 20% es petróleo, minería y algo que nos dan dos empresas públicas rentables. Eso es, no hay más. Y siempre digo, si es que ese 80% de los ingresos no se ve sólido, no se ve estructural, eficiente, entonces ese 80% va a tener cada vez menos recursos para atenderle a usted en salud pública, cada vez menos médicos. Ya tenemos problemas, pero cada vez será peor. Tenemos menos medicamentos, será peor. Menos profesores, menos maestros. Lo que tú acabas de decir, menos policías, menos seguridad ciudadana, porque no hay recursos. Entonces, sí me preocupa, al igual que ti, algunos temas, entre esos el tema del ICD, porque mira, hay dos reformas concomitantes. Primero, si hoy día un ecuatoriano hace una inversión en los bancos y lo hace por más de 180 días, esa inversión está exonerada de impuesto a la renta. ¿Qué buscaban esas leyes? Que la gente
no se lleve la plata al exterior, la deje en el sistema financiero a través de este atractivo de que es renta exenta. Se está cambiando eso para que sea ahora la extensión a 180 días. Y al hablar con algunos empresarios, etcétera, dicen, eso ya no me gusta porque es a muy largo plazo y este país, si algo da, es incertidumbre. Y entonces ahí tú le mezclas con lo que tú planteas del ISD. Me preocupa que el ISD en enero amanezca con el 2%, porque entonces ese salto, esa toma de decisión de ante un susto de mover los capitales del Ecuador hacia otra jurisdicción, cada vez va a ser más alentado porque hay cada vez menos beneficios en el país. Tema uno. Y tema dos, ya estructuralmente lo que tú decías, el ministro Vega dijo, el país está en soletas. Bueno, él textualmente dijo, recibimos la economía del país en el peor momento de su historia, palabras textuales del ministro. En el peor momento de su historia es bastante grave, 200 años para llegar a este punto. Y uno dice, pero la reforma es chiquita, es amnistía, no hay más. Lo demás es decorativo, es popular, es populista, pero nada más. Y entonces uno dice, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no hablamos de subsidios a los combustibles? Eduardo, este país, y eso que los ecuatorianos sepan, no puede seguir subsidiando combustibles, ya no hay cómo, no puede. Llegaremos a un momento que tenemos que recortar. El país tiene que entrar a redimensionar el tamaño del Estado. No podemos seguir gastando 920 millones mensuales en el sector público. Lastimosamente no se puede. No podemos seguir permitiendo que haya 7.000 millones de evasión, 7 puntos del PIB, ese es el récord que nos pone el BID para el Ecuador. Y no podemos seguir teniendo 2.800 millones en juicios. Mira, esto es lo estructural, lo que hay que sentar. Yo sé que esto no te da votos, más bien te quita. Yo sé que algunos se disgustan, se molestan, se enojan, pero esto es lo que hace un país responsablemente para sostener sus finanzas. Es un monstruo de 1000 cabezas, definitivamente, Napoleón. Coincidimos con su criterio. Mi compañera Luisa Delgadillo tiene más inquietudes y luego Mauricio Casa. Adelante, Luisa, por favor. Muchas gracias, Wendy. Napoleón, un gusto saludarlo. Buenas tardes. En la primera parte de su intervención, usted dijo que dentro del paquete de reformas o de esta propuesta de reforma tributaria del presidente Noboa a la Asamblea, hay algunos aspectos que definitivamente son indigeribles. ¿A cuáles se refiere en concreto? En concreto, Luisa, muy buenas tardes, saludos a usted. Indigerible que haya una amnistía. Le cuento rápido la historia de los ecuatorianos que nos escuchan, les cuento la historia. Es que también ya hubo una amnistía más pequeña, pero amnistía a la larga, hace 2 años con el señor Lazo. Y hace 5 años, en el 18, con el señor Moreno, otra. Y con el señor Correa, 2. Y anterior del señor Correa hicimos una con Bucaram y una con... Este país, vamos, 7 amnistías en 24 años. Entonces, Luisa, el mensaje es terrible. Esto es mucho de tributación y de cultura fiscal, pero el mensaje a los contribuyentes es, miren, no paguen los tributos, esperen la próxima amnistía y los pagan sin intereses. Y alguien, mire lo que me dijo, es tan nefasto que si alguien tiene que pagar $10,000 de impuesto ahora, ilegalmente, elusiva y evasivamente, podría hoy coger esa plata y ponerla en el banco, ganar los intereses y a los 7 años, cuando vengan a cobrarle, pagarle con los intereses ganados y el capital queda residual. Terrible que le pase al país. Esto le digo entonces, mensaje de ciudadanía, de cultura terrible. 2, resulta que uno de los más beneficiados podría ser las empresas, no él, del padre del presidente de la República. El señor Daniel Noboa no le debe al SRI, le deben las empresas del padre. Pero resulta que el señor Daniel Noboa será heredero de esas empresas. Lo mínimo, en un análisis técnico, académico y hasta en un circuito moral, eso es inadmisible. Ahí hay un conflicto gravísimo de intereses. Tercero, usted recuerde que los políticos de la última década, Luisa, han pasado diciendo que la amnistía que hizo el señor Moreno y el señor Lazo son terribles, que les perdonaron a los banqueros, a las mineras, a las petroleras, que es una sinvergüencería. Al menos el discurso de un grupo político vinculado al correísmo, ese es el discurso permanente de los últimos 7 años. No creo que hoy día vayan a votar por una amnistía, que es lo que han denostado sistemáticamente. Y finalmente, cuando uno dice, es que voy a recaudar $800 millones a la caja fiscal, lo que nos está diciendo técnicamente hablando es que sé que 800 no me alcanzan, porque ¿qué dijo el ministro de Finanzas? Que se deben 2.800 millones. Entonces, ahí nos dejan un mensaje entre líneas. ¿Cuál? Que la diferencia, Luisa,
podrían tomar las reservas internacionales, que es algo que hemos querido que no se tope, que se cuide, que estructuralmente se mantenga. Mire usted que entonces una necesidad tributaria no es un tema de perdonar solamente, sino un análisis de gran calado para el país. Otra de las cosas que usted respondía a una de las interrogantes de Eduardo Mendoza Estrada era el hecho de que existían más o menos alrededor de 7,000 millones de dólares por concepto de evasión de impuestos. Yo trabajo para un importante sector empresarial en el Ecuador que son buenos pagadores de impuestos, cumplen con el pago de sus tributos. Y muchos de ellos, o la gran mayoría, se quejan amargamente, precisamente refiriéndose al punto al que usted hace referencia. ¿Sí? El problema no está en los formales que pagamos, dicen. El problema está en que hay grandes evasores de impuestos que son muy conocidos por todos los gobernantes de turnos, pero que son intocables. ¿Qué es lo que pasa en el país? ¿Por qué nadie le pone el cascabel al gato y a pesar de que están plenamente identificados, se le siguen cargando solamente a los formales, con imposiciones y pagos extraordinarios, pero a los grandes evasores, a esos que deben los 7,000 millones de dólares, resulta que a esos nadie los toca ni los mira? Luisa, yo comparto con usted y le digo la verdad, es que el formal, el que sí cumple, el que paga, el que está cansado. Y está cansado porque se siente que es, perdón la expresión, pero que es el bobo de toda la vida que paga los tributos. Y por el otro lado, hay tres grandes sectores, Luisa. Le doy los datos, mire. Al aprobarse la ley FinTech, ¿sí?, se estableció que el 49% de los actores de comercio del país, 49%, seguramente, definitivamente los más pequeños, no están bancarizados, no utilizan el sistema financiero. Cuando no se utiliza el sistema financiero, entonces no se factura. Y cuando no se factura, no se cobra IVA. Y cuando no se cobra IVA, no se genera ingreso y no se paga impuesto a la renta. Mire toda la cadena. Claro, hay una economía todavía que está ajena al régimen legal. Uno. Dos, hay grandes grupos, grandes empresas que se mantienen ajenos a la tributación nacional y por lo tanto le hacen un daño terrible a el que siempre paga y esos grupos de poder que no han pagado. Y tercero, de personas que ya por desconocimiento o ya por rebeldía a la ley se mofan de la misma porque tienen muy buen nivel de vida, muy buenos carros, viajan permanente, hasta postean en sus redes sociales sus viajes, pero cuando usted les va a ver en la página web del SRI pagan cero. Entonces, esto es lo que hay que cambiar. Le acompaño con algo. Cuando Chile hizo este tema de controlar la evasión, lo hizo muy bien y atacó, etcétera. Durante 10 años trabajó y acabó con el 44%. 10 años, Luisa. Los chilenos son decididos, ordenados, disciplinados. 10 años para acabar con el 44% de la evasión. No es que se acaba todo en un año, no. Hay que trabajar y ser disciplinados, permanentes. Bueno, si el Ecuador hiciera eso, de aquí a 10 años no vamos a tener déficit fiscal. El 44% de 7,000 dólares nos darían los 3,500 millones que siempre ha sido el déficit fiscal del país. Pero para eso hay que trabajar, Luisa. Y tres, este desorden de nuestra unión tributaria. Luisa, somos el único país de toda América, desde el Alaska hasta la Patagonia, el único país en América que tiene, por un lado, impuestos nacionales que lo regenta el SRI, y por otro lado, impuestos aduaneros que lo regenta la SENAE, ¿sí? Y entonces digamos, es un monstruo de dos cabezas. Y como hay dos cabezas, hay 3 ideas y 4 procedimientos, 5 proyectos y no funciona. Eso le pasa al país. ¿Qué debemos hacer? Unificar nuestra administración tributaria, darle un rango. Otro tema, en Colombia no es que el presidente llega y lo saque y lo pone al director de la DIAN, ni en Perú el presidente lo coge y lo saca y lo pone. No. Allá es calificado previamente por organismos internacionales, transversalmente duran 6 a 8 años en funciones, es decir, un superministro. ¿Y esto por qué, Luisa? Porque el SRI le da al país 15,200 millones, 15,200 millones. Le pongo otro ejemplo, la Contraloría también ayuda a cobrar la plata de los funcionarios públicos que mal utilizan el fondo público. Pero ¿saben cuánto nos ayuda cada año? 7 millones. De 15,000 millones se le sería 7 millones. Y la super de compañías no le aporta sino 20 millones a la nacional. Entonces, esto es lo que nos desespera a los que queremos al país porque vemos que no hay trabajo. Para trabajar en esto,
hay que afilar mucho el lápiz, dedicarse decididamente a hacer bien las cosas, a no pensar en un plan de gobierno, que eso es lo que me preocupa en el fondo, sino a presentar un plan de país, de proyecto. Le cuento algo en una diferencia profesional. Ayer en la noche, algunos abogados tributaristas de América Latina nos cruzábamos comentarios y alguien de Colombia me pedía la reforma tributaria y yo les compartí el texto. Claro, los comentarios eran, ¿y esto realmente es la reforma? Y inmediatamente el de los de Argentina, que ya están trabajando en su reforma, mandaron su reforma. Bueno, son cerca de 850 artículos de reforma argentina, con muchos conceptos estructurales. No sé si será bueno o malo, no. Lo que sí sé es que allá tienen planes y nosotros no tenemos planes para sacar el país adelante, mi querida Luisa. Gracias de mi parte, estimado Napoleón. Le cedo el uso de la palabra a mi compañero, amigo y colega Mauricio Icaza. Gracias, Luisa. Napoleón, en esta reforma tributaria, ¿alguna cosa que rescatar? Y lo pregunto así porque se supone que uno de los cometidos es la generación o la motivación para generar empleo joven. Y hay unos incentivos. ¿Cree usted que esto puede ayudar a que se genere en esas plazas de trabajo? Mira, esto es un tema, ¿no es cierto? Ahorita nos están escuchando a través de las radios de I99 muchos emprendedores. Y yo les pregunto a ellos, ¿cuántos ustedes emprendedores, empresarios, cuántos jóvenes van a contratar desde el 1 de enero? Y todos me van a responder, mire, tengo que ver si mi negocio va bien, si vendo más, si cobro mejor, si el banco me da líneas de crédito, si puedo rotar rápidamente el inventario. Es decir, hacer lo que se llama el círculo de la virtud económica. Mientras no pase eso, mientras no se reactive fuertemente nuestra economía, ningún beneficio tributario para efectos de empleabilidad dará resultado. Y esto ya ha pasado, Mauricio, pasó en el tema de cuando hicimos la ley Violeta. Hace 3 años hicimos ley Violeta y dijimos contraten a las damas para que tengan beneficios tributarios, pero no funciona con una ley. No funciona solo con una ley, hay que hacer muchas otras cosas. Y antes hicimos con el tema de inmigrantes retornados. Uno ha funcionado que fue el de personas con capacidades especiales. ¿Y sabes por qué, Mauricio? Porque no es que la ley tributaria te daba el beneficio, sino que el Código del Trabajo obligaba a que debes contratar a personal con capacidades especiales, so pena de recibir sanciones y multas. Y por lo tanto, ahí sí, al miedo, al susto de la sanción normativa laboral, se contrataba trabajadores. Entonces, esto es así. No, una ley tributaria sola no genera empleo, como la ley de zonas francas que está incorporada en la reforma. Una ley no va a traer capitales, mientras el país todos los días es azotado por la delincuencia común, lo que nos genera inseguridad ciudadana. Todo el país todos los días recibe una afrenta, casi como una bofetada a la moral pública, las actuaciones de nuestro sistema de justicia. Si no es el fiscal, es el perito, y si no es el perito, es el juez, y si no es el juez de la Corte Nacional, y si no, 5 o 10 abogados pícaros que están alrededor de todo esto. Pero Napoleón, todos los días. Y eso es inseguridad jurídica. Napoleón, perdón que lo interrumpa. Sí, puedo concordar plenamente, de hecho, concuerdo con que una sola golondrina no hace verano y que se necesitan una serie de medidas para poder conseguir el cometido, pero se tiene que iniciar con algo, se tiene que iniciar por un lado, y estas son las primeras acciones del presidente de la República. Ojo, no es que lo esté defendiendo ni nada por el estilo, pero por lo menos el beneficio de la duda. Es tan corto el plazo que tiene para poder gobernar que ha escogido un sistema o un modelo que es el hecho de presentar periódicamente, cada mes, un proyecto de ley económica urgente para poder ir construyendo lo que él tiene como visión para el Ecuador. Mauricio, comparto contigo, sí, o sea, siempre poner la buena vibra y trabajar por el país, pero es excepcionalmente, y un tema que yo lo rescato, 2 temas de lo que rescato de que tú dices. Primero, él es un gobierno de 15 meses. Mauricio, con mayor énfasis, aquí no hay prueba de error, aquí no hay cómo volver a recoger lo caído, aquí no hay cómo reparar el daño causado, no hay cómo. Si no es asertivo, exacto, preciso, en 15 meses, el país se hunde más. 1. 2, efectivamente, necesitamos que esto vaya en gran calado y, como tú dices, sembrar, poner los primeros pilares, ok, pero entonces sembrémoslos bien, trabajemos en alianzas públicos-privadas, muy bien, pero démosle seguridad jurídica. A ver, mientras se sigan haciendo concursos de jueces a hurtadillas, a escondidas, el inversionista mira eso y dice, yo no voy a ese país. Trabajemos nuevamente en el tema de la no discrecionalidad del funcionario público.
Es decir, funcionario público respete lo que dice la norma y no complique al privado. El sector público del Estado ecuatoriano es un sector público que revisa, controla, sanciona, impide. Y esto hay que cambiar, estas dinámicas hay que cambiar. Comparto contigo, hay que sembrar las semillas, pero hay que hacerlas muy bien. Y creo que esa tarea no está hecha en esta ocasión. Es más, Mauricio, yo te apuesto que esta misma entrevista la tenemos en julio del próximo año. Porque como el país no va a salir con esta reforma, en julio tendremos que sentarnos a hacer una gran reforma tributaria. ¿Producto de qué? De que los multilaterales nos dirán, oigan, ecuatorianos, ya, siéntese en hacer algo realmente fuerte, realmente estructural, y si no, se mantienen, como se mantienen hasta el día de hoy, cerrados los mercados internacionales. Y ahí sí nos tocará sentarnos nuevamente a recibir el golpe que siempre significa un ajuste fiscal. Hay que esperar para ver qué se decanta, ¿no? Para ver qué es lo que se viene. Pienso en lo particular, y esto es una medida de reflexión, igual le agradezco a Napoleón por haber compartido estos minutos, que evidentemente el presidente, el campo de acción que tiene es bastante complejo, porque de ley también tiene en la mira postularse para un nuevo mandato en un periodo regular en el que quizás sí va a tener tiempo para poder ejecutar otras cosas. Entonces, de repente, medidas de shock o medidas muy fuertes podrían significar el hipotecar esa posibilidad y quizás darle paso a otros sectores o a otros actores para que se postulen y ganen la elección. También hay que pensar un poco en el tema político. Gracias, Napoleón. Definitivamente comparto. Aquí se ha sobrepuesto esta visión política sobre cualquier otro concepto. Definitivamente es así. Muchísimas gracias, Napoleón. Gracias, fuerte abrazo, Mauricio. Saludos a todos. Siempre importante sus impresiones. Usted siempre molesta, ¿no? Sí, yo soy más así. Oiga,